Pero yo no me perdonaría tener al gobernador de Nariño y no hablar de lo que pasó en Tumaco, de los líderes sociales asesinados, de la violencia que recrudece. Vos condenaste enérgicamente lo que pasó recientemente en Tumaco. ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué está pasando realmente en Tumaco? ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía de lo que se está haciendo desde la gobernación para prevenir que esto vuelva a suceder? Bueno, primero hay que advertir que hay un dolor de patria. No puede ser menos. No puede ser que el país goce de la paz y Tumaco siga en conflicto. O sea, eso no es coherente. Si vamos a decirle al mundo que en Colombia hay paz, la paz pasa por Tumaco. Además, Nariño es uno de los lugares más violentados. Y pasa por Nariño, así es. Y pasa por el departamento de Nariño. Lo alerté en todos los tonos. Hay una editorial del Tiempo que dice el grito del gobernador. Es decir, alertamos en todos los tonos posibles lo que podía ocurrir en Tumaco. Y tristemente ocurrió. Mire, el asesinato de un muchacho de 23 años, policía, había entrado hace 3 semanas al ESMAD. Es infame, es decir, en pleno país que se la juega por la paz, ver caer a un muchacho policía. Luego viene este saldo trágico de 7 campesinos asesinados. 7 campesinos asesinados. Advertido todo. Está mi hablada con el presidente el 21 de marzo, está la carta que le envió el presidente el 30 de marzo, está la editorial del Tiempo del 24 de abril, están las distintas entrevistas en donde advertí lo que podía ocurrir. ¿Y por qué cree que no pasó nada? Porque no se toman las medidas. ¿Y por qué no se toman las medidas? Porque el gobierno tomó una decisión, es acabar con los cultivos de uso ilícito con 2 estrategias, erradicación y sustitución. La de erradicación vuela, van 11.000 hectáreas en Tumaco, mientras la de sustitución de cultivos está quieta. La de erradicación nos genera confrontación. Y la de sustitución lo que hace es el reconocimiento de un problema social y no simplemente de un problema netamente criminal. Es decir, cuando usted entiende que hay familias, y le estoy hablando de 40.000 familias, pues usted debe tener alguna alternativa social, o va a fumigar a las familias. Igual eso no estaba planteado en el o las va a plantear, proceso de paz. Claro, está planteado el tema de la sustitución. Mira, lo que se ha cumplido en materia de sustitución en Nariño es de esta dimensión: 40.000 familias y se ha entregado 2 millones de pesos a 1.800 familias. Eso es lo que se ha cumplido. 2 millones de pesos, de 36 que debe tener cada familia. Se ha entregado 2. A 1.800 sobre el sector que se conoce como la carretera, antes de llegar a Tumaco desde la vía de Pasto. Eso es lo que ha habido de sustitución. Yo pregunto, si aquí la interesa es vámonos por la sustitución, ¿cuántos funcionarios debería tener un gobierno nacional en el terreno y en el territorio? Hoy no puede pasar de 3 o 4. Nos tocó poner, para que usted me dice, ¿y ustedes qué han hecho desde la gobernación? Nos tocó poner 14 funcionarios de la gobernación para que vayan palmo a palmo convenciendo a la ciudadanía que vive de los cultivos de uso ilícito, que se pase a los cultivos de uso lícito. Y entonces estamos en esa expectativa, llevamos 1 año. Y lo que ha llegado de recursos fue a finales de agosto. Para 1.800 familias, 2 millones de pesos. Entonces tú dices, bueno, ¿estamos en serio pues por la paz? ¿Estamos en serio por sacar adelante este país? Pasa la paz de Colombia por la paz de Tumaco y la paz de Nariño. Y digo más, lo que pasó en Tumaco se puede repetir en la cordillera del departamento de Nariño. Ya han habido roces de los campesinos con la fuerza pública. Vamos a seguir entonces priorizando las cifras y las estadísticas en el escritorio que la vida de la gente. Si es la vieja lógica decir que la pobreza es culpa de los pobres. Aquí se necesita un cambio y una transformación. Pero siempre que uno dice, bueno, no hay presencia del Estado, el Estado no llega a Tumaco y a regiones del país, eso se queda como una nebulosa, uno no sabe a quién ponerle o endilgarle realmente la responsabilidad. Claro. Yo le respondo. Yo le respondo. La problemática de Tumaco sobrepasa la capacidad institucional de una alcaldía de Tumaco, de una gobernación de Nariño. Y a veces uno creería que hasta de un gobierno nacional. El reto en Tumaco está criminalidad versus institucionalidad. ¿Somos capaces como demócratas desde la institucionalidad de recuperar Tumaco o no? Sencillo. Pero esto es con oferta más allá que de fuerza pública. No se necesita más acción policial únicamente, se requiere acción social. ¿O usted qué respuesta le da a los jóvenes de Tumaco, que Tumaco es el lugar en donde más jóvenes se inscriben a la Universidad Nacional? Pregúnteselo, me lo dio ese dato hace 2 años el rector de la Universidad Nacional. Si usted saca Bogotá, en donde más se inscriben es en Tumaco. ¿Qué está pidiendo nuestra juventud? Oportunidades. Entonces lo que está en juego es el reto del Estado, por encima de los gobiernos. Del Estado, incluso de la comunidad internacional, que ha acompañado el proceso de paz, para decir, sí, hay paz en Colombia, hay que pasar por Tumaco.
Y yo lo que le estoy dando son pistas de que Tumaco tiene una dualidad gigantesca. Esta realidad tan fuerte y una potencialidad infinita, en todos los sentidos. Y allí va una frase que la he dicho y la repito: hay un dolor de patria que haya sido la criminalidad quien haya entendido el valor de Tumaco y no el Estado. La gente de Nariño cree en el proceso de paz. Estamos hablando de una región que de cada 4 habitantes, 1 víctima del conflicto armado directo. Así es, 25% de la población. ¿Creen en el proceso de paz o qué ha leído usted en su ciudad? Le apostamos, 65% de la población votó por el sí a la paz el 2 de octubre del 2016. La decisión. En Tumaco ganó el sí. En Tumaco ganó el sí, en Nariño ganó el sí, Tumaco se vistió de blanco, salió a votar. Por eso digo que el precio de la paz para Tumaco no puede ser seguir en esto. Es infame, es injusto con Tumaco. ¿Estarán arrepentidos en Tumaco después de haber votado sí, viendo lo que está pasando? Jamás perdemos la esperanza. Yo creo que un pueblo que se resigne al dolor y a la violencia no tiene posibilidad de futuro, y lo que menos tiene Tumaco es eso. Tumaco lo que tiene es una capacidad, una voluntad de su gente, de entender su territorio, lo geoestratégico, lo que significa Tumaco para poder ponerse de pie y levantarse. Jamás estaremos arrepentidos de apostarle a la paz, de intentar pasar la página de la guerra, de que cese la violencia, y ese será el camino que sigamos recorriendo. Camilo, ahora quiero hacer una radiografía como de su vida rápida y quisiera arrancar precisamente en esas luchas. Usted empezó estudiando comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Tengo una anécdota antes. Me leí el documento de Colombia al filo de la oportunidad, los 12 sabios que convoca el presidente del momento, César Gaviria. Entre esos estaba Ginás, García Márquez, y me convencen de estudiar ingeniería de sistemas, porque el mundo que venía era este. Estudiando ingeniería de sistemas? Yo empecé estudiando en Pasto, este dato es poco conocido, empecé estudiando en Pasto en la Universidad Mariana, ingeniería de sistemas, porque me comí el cuento de quienes tenían razón, 12 sabios, que nos dijeron: hombre, Colombia está al filo de la oportunidad, este debe ser el camino. Y cuando me leo ese documento digo: listo, yo le hago. Yo para los números poquito, pero hagámosle. Claro, aguanté medio semestre y terminé con un ensayo diciéndole: ojo que ustedes se quedan con una responsabilidad gigante, hermanos, ahí a mis compañeros de clase. ¿Sí? Y yo me fui a estudiar periodismo a Cali. Y allí llegué a esa ciudad y luego estudié la maestría en estudios políticos acá en Bogotá, en la Javeriana. Pero, y bueno, ¿por qué esa vocación de periodista? ¿Eso dónde apareció? Es que hay que visibilizar lo que pasa en la ciudadanía, en la sociedad. Contar historias. Hay que, claro, es que tenemos que comunicarnos para saber lo que ocurre. Y de allí va después el salto de periodista a la política. Es que usted en el periodismo cuenta, narra, da unas luces, pero solo es desde la acción política y de gobierno y de poder que cambia esas realidades. Es decir, ahí está el paso. Y entonces decido meterme en la acción política. Ya veníamos de estudiar comunicación social y periodismo en la Autónoma. Me retiro un rato para hacer el movimiento Tienen Huevo. Fui candidato a la Cámara en el año 2002 en Bogotá, con el movimiento Tienen Huevo. Pero usted sabía lo de la puerta giratoria, o sea que ya después volver es muy difícil, después de que usted decide ser... Volví, hice un libro, se llama El secuestro y otras muertes, una crítica a la ausencia de... Sí, es una crítica total a una ausencia de política de Estado frente al tema del secuestro. Depende de quién sea, el gobierno actúa de X o de Y manera. O actuaba, yo creo que estamos en un nuevo tiempo, por fortuna. Entonces, luego hago actividad periodística y luego decido retornar, recuperando la gente amiga en el país. Y una historia social y familiar. ¿De qué estamos hablando? Sí, primero lo del libro, luego estoy en el nacimiento de Telesur, aguanto 9 meses. ¿Aguanto? En Venezuela. Digamos, es que para un tipo andino, yo no conocía ni mi Caribe, y me voy a Venezuela, a Caracas. Claro, yo esperaba encontrar lo más excelso del periodismo alternativo de América Latina, y me encontré con gente valiosísima, como uno, pues digamos, haciendo una tarea periodística. Guerreándola. Y luego volví y fui en Colombia director, hasta que empezó a salir en pantalla una información que no pasaba por el director. Entonces yo vine a Colombia a ser el director de Telesur en Colombia. ¿Cuándo renuncié? Cuando vi en pantalla que había información desde las montañas de Colombia sin que pase por el director. Bueno, y en el Senado sacas una votación sorprendente para un político joven. Claro. ¿Cuándo tomas esa decisión ya definitivamente decir, me voy de lleno con la política? Cuando salgo de Telesur, digo, bueno, ¿qué paso sigue? ¿Qué hacemos? Y vengo de ese periodismo entonces, ¿no? Del periodismo del libro, del periodismo de reportería, del periodismo crítico. Y digo, bueno, uno no puede quedarse en la indignación de Tienen Huevo, no puede quedarse en un ejercicio alternativo de periodismo, sino que vale la pena intentar transformar. Y para transformar hay que meterse en esa actividad, no hay otra salida. Y entonces yo decido ser candidato al Senado.
con dos bases. Una, la de mis amigos de Tienen Huevo en el país. Es que si yo hubiese tenido la edad de 30 años para ser candidato al Senado y que voten por mí en todo el país, pues me iba un poco mejor que como me fue solo votando en Bogotá para representante de la Cámara, porque no tenía la edad. Tenía cumplidos 25 años, podía ser candidato a la Cámara. No podía ser candidato al Senado. Nuestra democracia. Entonces, la más antigua de América Latina. Entonces, lo que hago es tomar la decisión y una fortaleza de lucha social, popular en Nariño, que es la base para esa elección de Senado. Saco 44.484 votos. Cuando le hable de firmas o de votos le digo el número exacto porque yo sé lo difícil que es eso. O sea, yo no soy nacido en cunita de oro que anda con recursos viendo a ver cómo compra los votos. No, no, yo tengo claridad de qué significa eso. Por eso le digo, son 44.484 votos al Senado, 746.518 votos en una consulta presidencial y 331.394 en la gobernación del departamento de Nariño. En las tres que he jugado y he ganado, pues bueno, no gané la consulta, pero se ganó un espacio de reconocimiento muy importante en el país. Entonces decido ser candidato al Senado y llegamos a ¿qué? A actuar, no a acomodarnos, no hacer lo mismo, para ser uno igual de 268 congresistas. Vio las paredes, puso eso transparente para que lo vieran, una medida que muchos interpretaron populista, claro, pero otros dijeron es que aquí lo que se hace distinto, lo que no está acomodado, mire, ¿qué es más fácil? Que llegue cualquiera que esté en el poder, que siga haciendo los negocios, que hablen calladito, al oído, y todo está bien. Entonces cuando yo llego al Senado, semejante espacio pues, la oscuridad, la cueva de la corrupción. ¿Qué hice? Hombre, ¿qué mensaje mandamos al país para decir que somos distintos? Es que somos distintos, hermano. Si declaramos renta distinto, si asumimos deudas con nuestro país distintos por haber actuado distinto. Hicimos nuestra oficina y la primera y única oficina pública, abierta y visible. Cámaras web y la gente podía ver y oír lo que pasaba en la oficina. ¿Se escuchaban sus reuniones? Por supuesto. Eran públicas. 24/7, un reality. Sí. Usted estuvo en un reality. No, en el Senado. Sin necesidad de estarlo contándole a la ciudadanía. Mire, y allí empecé los informes semanales que ahora mantengo en la gobernación del departamento. Ahí aplicó es que la ciudadanía, su rol de comunicador. Claro, es que la ciudadanía tiene derecho a saber qué está haciendo el tipo por el que votó. En un departamento como el nuestro, que es Nariño, 64 municipios, cuando vuelvo a un municipio me dice, es que usted no volvió. Digo, venga, pero sí estaba en esto. Entonces vea los informes semanales de dónde estaba. Tal vez estaba por allá metido en Roberto Payán, que hay una sola manera de llegar allá, en lancha. No hay otra manera de llegar a Roberto Payán en Nariño. Así es que llegamos al Senado y lo que hicimos fue un ejercicio político distinto y luego, después de un intento de reforma a la justicia que le salió muy mal al Congreso, planteo la posibilidad de que los ciudadanos puedan revocar a los congresistas. Esta es una democracia mucho más directa. Esto que tú haces, las herramientas mediáticas que hoy tenemos, nos permiten tener una democracia mucho más veloz, mucho más ágil y no esa marmota de esperar 4 años a decir me equivoqué, voy a lanzar el baloto de nuevo a ver si esta vez acierto. No, hoy tenemos una democracia mucho más efectiva y la revocatoria debe ser un derecho. Pero no prosperó el tema de la... No prosperó, porque nosotros hicimos recolección de firmas, pasamos la primera prueba y en la segunda tenemos que recoger casi 2 millones y logramos, tenemos que recoger como 1.600.000, 1.700.000 y logramos 1.350.000. Heraldo fue el Gaitán de Nariño, para resumirte. Okay. Heraldo, ¿cuántos años tienes, Omar? 25. Bueno, todavía te quedan unos tantos. Heraldo murió de 32 años y para resumírtelo fue el Gaitán de Nariño. Okay. Y cuando se levantaba Heraldo, era una generación. Y cuando iba Heraldo a Tumaco, era Tumaco. Y entonces Heraldo lo apoyaba, era el pueblo de Nariño. Pero murió de cáncer. Murió de cáncer a los 32 años, en el páncreas, cáncer en el páncreas. 10 años dedicados a la actividad política con una contundencia total. Cayo, mi padre. Estuvo en el M19. Sí, yo los molesto a ellos y digo, Heraldo muere siendo del Moir. Cayo viene de ser desmovilizado, mi padre del M19, y Darío viene de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces yo los molesto y les digo, no nos faltó ningún defecto, los cumplimos todos. Eso para decir que tenemos toda la experiencia esta, digo, como una autocrítica y molestando, no para que nuestra gente se sienta mal. Mire, yo valoro a la gente que se jugó la vida por cambiar este país. Ahora a nosotros nos toca es con gente pagada, eso no hay nadie que se regale una causa. No, antes al menos la gente estaba convencida de que iba por un camino. Así está equivocado, pero entregaba su vida. Pero ¿cómo fue crecer con todo ese background de un papá que estuvo en el M19? ¿Cómo lo viviste? Yo recuerdo cuando lo detienen a Cayo, y recuerdo cuando se aparece en la puerta de mi casa después de haber sido torturado y liberado.
Yo vivía con mis abuelos maternos y mi mamá. Desde muy pequeño se separaron y estos se juntaron muy jóvenes en la rebeldía estudiantil. Mi mamá tiene a su hijo Camilo a los 19 años y mi papá tenía 20. Y estaban jugando a cambiar el mundo, convencidos de hacerlo. Y uno viene de ese interés entonces. Y yo vengo es a decir, bueno, esto se ha hecho y vamos a ser un poco más visionarios, tal vez, atrevidos mejor. Porque yo conozco el talante y porque conozco muchos liderazgos nacionales. Digo, no puede ser, aquí hay un talante superior. Y hay que pasar de lo regional a lo nacional y hay que intentar transformar este país. Y entonces me invento el movimiento Tienen Huevo. Entonces Cayo, mi padre, me dice, hijo, pues eso es una locura, pero yo no tengo ningún derecho a decirte nada, yo las he hecho todas. Y pues que te vaya bien. Y siempre ha acompañado todas las iniciativas y todas las causas. Pero cuando tú decías, por ejemplo, a tus amigos y tu círculo, bueno, mi papá estuvo en el M19, no había un rechazo, no había un juicio, o sea, nunca hubo una carga por eso, o sea, siempre hubo esa admiración que hoy sientes, o eso se fue transformando con el tiempo. No, yo creo que siempre hubo, porque uno conoce a su gente. Sin ser profesional, en ese tiempo, sin ser bachiller, yo no conocí a alguien que lea tanto como mi padre. Entonces, yo tengo una frase muy fuerte y es cierta, y se la aplico al poder. El respeto se gana, no se impone. Y ese respeto ganado de Cayo con sus hijos es contundente. Hoy es el alcalde de Ipiales. Sí. O sea, ustedes están formando el nuevo clan del Nariño, están las nuevas familias poderosas, a los nuevos que tendremos que combatir luego porque se apoderan del poder, ¿o cómo lo ves tú? Así lo ve la oposición, ¿cómo lo ves tú? Por supuesto, digamos, la descontextualización también es total y contundente. Cayo derrota una maquinaria en Ipiales contundente. Cayo derrota a quienes tenían el poder y quienes se han robado Ipiales durante tantos años. Y Cayo derrota ese poder por su fuerza, por su voluntad y por una historia que es la Heraldo. Cayo hoy enfrenta a ese poder. Cayo ha puesto en la fiscalía más de 5 denuncias y ninguna funciona. Solo funcionan con su hijo. ¿Pero usted su relación hoy cómo es? Pues hoy él tiene que asumir semejante cosa que es una ciudad fronteriza y yo tengo que asumir este chicharrón que es la gobernación del departamento de Nariño. Poco se hablan entonces. Pero cuando nos encontramos ahí estamos. Siempre con esa raíz y con esa entereza y con esa formación. Con tus hijas, con Simón y con Guadalupe y tu esposa, esa relación siendo gobernador, ¿qué es? Ha sido compleja, por supuesto. Con mi esposa nos distanciamos 4 meses. Es que este trote es inaudito. Nos distanciamos, se separaron. Nos separamos 4 meses. Con Natalie estuvieron en otra ciudad. Por supuesto iba cada que podía, nos encontramos en Bogotá y nos encontramos con los hijos, pero siempre con la entereza de cuando se juntan buenas personas, es que por más que haya dificultades estaremos siempre, por nuestros hijos en ese momento, y ahora estamos de nuevo juntos, y asumimos estar juntos, y a los 20 días el detallito de la fiscalía. Entonces, pero estamos... A los 20 días de volver, así es, la fiscalía puso otro torpedo en la relación. Pero ¿cómo lo asume ella? ¿Te está apoyando? Por supuesto, está aquí conmigo en Bogotá, estoy con mis 2 hijos, ella irá conmigo mañana y estaremos juntos en esto, y valoro también la entereza de una mujer de jugársela a fondo y de acompañar los momentos más difíciles. Hay una frase muy bonita de los zapatistas que dicen mandar obedeciendo. Eso es lo que hacemos en la gobernación de Nariño. ¿Se ve presidente en algún momento? Yo le oí a un gobernador amigo cuando alguien le dijo, oiga, gobernador, ¿y qué paso sigue? El gobernador se volteó y le dijo, no me friegue ahorita, hermano, ya tengo un peso encima, un piano encima. Yo descargo este piano y después pensamos. Hoy estoy en esto, desde el lugar que esté, la gente me verá él mismo. Porque hay una característica muy bonita, es que la gente siente esta empatía, es porque somos iguales donde estemos. Don Enrique Gómez me enseñó algo, es que ellos no se van a quitar, es que tenemos que ganarles, y se hace en democracia. Y entonces lo aprendí y lo asumí. Y ganamos un Senado. Hicimos una muy buena tarea en una consulta presidencial. Fui copresidente del Partido Alianza Verde y creé la Escuela de Innovación Política, que hoy dio un salto y ya es la Academia de Innovación Política de América Latina, de lo que creamos en agosto del año pasado en Buenos Aires, la Red de Innovación Política de América Latina. ¿Será que un corrupto se dedica a estos temas, hombre? Esa es la tarea y la pregunta.
Pues ahí está, Camilo, muchas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en el proceso. Y a Gracias, ustedes los invito a compartir y a suscribirse en este canal de YouTube. Chao.